Sí, es un programa que queremos mucho, que se hace en Uruguay desde hace unos cuantos años. Es esas cosas lindas del Uruguay, que las cosas se mantienen por encima del cambio de gobiernos, se les agregan cosas. Este es un programa que existe hace más de 10 años, no fue creado por este gobierno, pero en este gobierno se le agregó un componente. Originalmente solo funcionaba con instituciones públicas, nosotros agregamos la posibilidad de que empresas privadas participen. ¿Cuál es el tema? El tema es que en Uruguay tenemos un nivel alto de desempleo juvenil y también tenemos un problema de permanencia de los chiquilines en los centros educativos. Lo que trata de hacer este programa es vincular las dos cosas, por eso se llama Yo Estudio y Trabajo. Está dirigido a chiquilines de entre 16 y 20 años y una condición esencial es que estén estudiando. No importa qué, no importa dónde, pero que estén estudiando. Y que no dejen de estudiar mientras participan del programa. Y lo que les da el programa es la posibilidad de acceder a un empleo, que no es un empleo de tiempo completo, obviamente, porque la idea es justamente que sigan estudiando, con un ingreso, que hagan una primera experiencia laboral, que incorporen habilidades que tienen que ver con el mundo laboral, en un marco que los acompaña, que los sostiene, que los orienta. Y durante un año pueden vivir esta experiencia de trabajar al mismo tiempo que siguen adelante con sus estudios. ¿Quiénes son los que van a participar en esta nueva edición? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué recursos van a contar a partir del desempeño de las tareas? Bueno, los que se presentan son muchísimos, tanto que hay que hacer un sorteo para ver quién finalmente queda y quién no. Hay una serie de criterios, algunos son criterios territoriales, se favorece que los chiquilines trabajen cerca del lugar donde viven, luego se protege especialmente a mujeres afrodescendientes, a chicos con discapacidad. Bueno, hay una serie de factores que mejoran las probabilidades de que uno tenga el empleo. Dura un año y se termina. ¿Por qué? Porque es la manera de darle oportunidades a otros. Si esto se extendiera muchos años, entonces se cerraría la puerta para que los chicos pudieran seguir estudiando y trabajando. Lo que se hizo hoy fue una convocatoria a instituciones públicas para que participen. Dentro de unas semanas se va a hacer la convocatoria para los estudiantes, para que se presenten. Hay un proceso de selección y quienes sean seleccionados empezarían a trabajar a principios del año que viene. Ministro, quiero aprovechar a consultarle como ministro de Educación principalmente. Ayer en un acto del natalicio de Artigas, el intendente de Canelones se puso a hablar sobre la seguridad, lo abuchearon. ¿Qué tipo de reflexión le merece esta situación? Mire, no estuve ahí, vi una filmación, a veces hay que tener cuidado con las palabras, José. Dice, lo abuchearon, parece que fue una cosa enorme. En realidad hubo algunos gritos y alguna cosa, pero el intendente siguió hablando y habló hasta el final. ¿Qué quiere que les diga? Año electoral. Estas cosas están pasando, creo, porque de a poquito los ánimos empiezan a caldearse, como empieza siempre en los años electorales, y es responsabilidad de todos de que, bueno, es inevitable que un poquito se caldeen, pero que la cosa no pase de ciertos límites. En actos patrios corresponde hablar de otras cuestiones que van más allá de la actividad propiamente dicha, pues ha pasado, y no solo en el día de ayer, ¿no? Y no solamente con el intendente, también con el alcalde y con otras personalidades de la política, digamos. Sí, pasó en Las Piedras también, donde sí estuve. Yo no lo haría. Creo que los actos patrios son para todos los uruguayos. Está todo el Estado, están todas las instituciones del Estado. Uno está hablando en nombre del Estado en ese momento, no en nombre del gobierno al que pertenece, ya sea gobierno nacional, ya sea gobierno departamental. Yo creo que no hay que mezclar las cosas y que lo mejor es en ese momento no hablar en el discurso oficial de cuestiones de coyuntura política. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Ministro, ¿cómo se valora desde el gobierno, cómo valora usted como ministro de Educación y Cultura las críticas que en esta campaña hacia las elecciones internas se han generado por parte de precandidatos del Frente Amplio en relación a la transformación educativa? Mire, a mí más que lo que diga tal candidato o tal otro, me preocupa lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio, que se supone que es la partitura que los unifica a todos. Y cuando uno lee el capítulo de educación de esas bases programáticas del Frente Amplio,
Lo que hay simplemente es una vuelta atrás, es desmontar todo lo que se hizo en estos años y volver a la situación que existía cuando el Frente Amplio era gobierno. Proponen, por ejemplo, volver a instalar los consejos de primaria, secundaria y UTU con participación docente, que la LUC hizo desaparecer. Pero además no hay que olvidarse que el Frente Amplio convocó un referéndum contra la LUC y que una parte importantísima de los artículos de la LUC que se sometieron al referéndum fueron los que tenían que ver con la educación, y estaba el artículo que eliminaba esos consejos. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? El Frente Amplio le gusta convocar a referéndum. Si el resultado del referéndum coincide con lo que ellos quieren, entonces dicen que habló el pueblo y que eso tiene que ser respetado. Ahora parece que si el pueblo no respalda lo que ellos quieren y respalda lo que hizo el gobierno, entonces hacen como si eso no hubiera existido y siguen adelante. Me parece poco coherente y me parece una falta de respeto a la gente, porque entonces, ¿para qué la convocan? La cuestión de las inasistencias también se ha criticado en los últimos días. Fernando Pereira fue muy duro con Robert Silva, dijo que debería caerle la cara de vergüenza a raíz de eso. ¿Es una situación compleja el tema de las inasistencias? Sí, lo que no dicen, lo que hacen esas críticas, es que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que está ocurriendo después de la pandemia. La pandemia generó la interrupción más grande en muchísimo tiempo, de esa rutina que todos nosotros conocimos de uno se levanta y va a la escuela, uno se levanta y va al liceo, como un automatismo sobre el que nosotros no nos hacíamos ni la pregunta, había que hacerlo. Esos 2 años tan raros de pandemia afectaron esa rutina. Y en todos los países donde hay buenos registros, la asistencia no ha vuelto todavía a ser tan buena como era antes de la pandemia. Eso no significa que no sea un problema, eso no significa que no haya que resolverlo. Ahora, hay que tener la lealtad de decir, bueno, este no es un problema particular de Uruguay, esto es una tendencia internacional que todo el mundo conoce. ¿No tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, como planteó el candidato Orsi? ¿Qué desmantelamiento del Estado? Dígame una cosa que se desmantelaron. Porque yo puedo decir de Frente Amplio cerró Pluna, fundió ANCAP, eso es desmantelar el Estado. ¿Qué hizo este gobierno que pueda llamarse desmantelar el Estado? Recursos para la educación. No hay menos recursos para la educación, eso es un relato que cuando uno hace todas las cuentas, incluye todo lo que hay que incluir, no es así. Ministro, ¿hay alguna novedad sobre, se volvió a tratar el tema de la desestimación de los pedidos de reconocimiento universitario para la formación docente que hizo la ANEP? Porque era una política que habían impulsado justamente también desde el Ministerio. No se desestimaron. Hubo una decisión de archivo mientras no hubiera novedades y ya está habiendo novedades. ANEP presentó en estos días la solicitud de desarchivo para las carreras de formación docente para docentes de inicial y primaria. Entró el expediente justo antes del feriado, se están haciendo los chequeos y por supuesto que va a haber una respuesta de parte del Ministerio y la idea es que esto siga avanzando. ANEP sigue trabajando en la parte de los docentes de secundaria porque todavía no pudieron poner la información en las condiciones en las que querían tenerla y están trabajando para presentar también esa solicitud de desarchivo. Estas cosas pasan y no hay que dramatizarlas. Estas cosas pasan porque todos estamos aprendiendo y poniendo en funcionamiento un mecanismo que antes no se usaba en esta área. Pasó en otras áreas, cuando la educación militar y policial empezó a también tener mecanismos de reconocimiento del MEC, pasó con las universidades privadas. Bueno, a medida que pasa el tiempo, las instituciones van adquiriendo experiencia acerca de cómo hacer estas cosas. Pero no está en cuestión la continuidad del proceso, simplemente esto es una prueba de que una vez más mentían los que decían que íbamos a regalar papelitos. Esto es una prueba de que acá no se regalan papelitos y que hay procesos que cumplir, hay información que proporcionar, pero la decisión del MEC no encierra ningún juicio sobre la calidad de los cursos de formación docente de ANEP. Lo único que dice es, precisamos un conjunto de información que todavía no llegó. Cuando nos manden esa información, seguimos adelante. ¿Qué opina del mea culpa que hizo Mujica días pasados, que justamente podría haber avanzado más en educación en su gobierno? Me parece un gesto de sinceridad, me gusta mucho la sinceridad en política y fuera de la política. Creo que es correcto lo que dice y que sí, que... ¿Le preocupa que Orsi quiera
llevar a cabo un retroceso en la reforma educativa? Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto, y creo que hay una incoherencia entre las dos posiciones. Mujica está reconociendo que el Frente Amplio perdió el tiempo durante 15 años en los que podría haber hecho mucho en educación y no lo hizo. Pese a que la economía andaba volando, pese a que tenía mayorías propias, no lo hizo. Y ahora, aparentemente, lo que está proponiendo, insisto, no solo Orsi, todo el Frente Amplio en sus bases programáticas, es volver al punto en el que estaban perdiendo el tiempo. Suena un poco raro.